You stand at the edge of the river with all of your dreams and desires. And you're looking upstream, but your heart's drifting downstream. And you want to run and save it, but you're just too tired. Nobody's walked in your footsteps. Looked at the world from your shore. ¿Qué es la luminosidad de un objetivo? Una de las cualidades principales por la que los objetivos se distinguen es por la cantidad de luz que dejan pasar al interior de la cámara. Los objetivos tienen varias características básicas que determinan el resultado final de la fotografía. Una de las más importantes es la que llamamos luminosidad. La luminosidad de un objetivo hace referencia a la cantidad de luz que puede llegar a entrar a través de su lente frontal y llegar al sensor de la cámara. La cantidad de luz que pasa por el objetivo depende del diafragma. Cuanto más sea capaz de abrirse este diafragma, más luz entrará. Por lo tanto, los objetivos más luminosos serán aquellos en los que su apertura de diafragma sea mayor, siendo esta apertura el diámetro del diafragma. El diafragma está situado en el interior del objetivo. ¿Qué es el diafragma? El diafragma es parte del objetivo, cuyo nivel de apertura regula la cantidad de luz que ingresa a la cámara. Este diámetro se representa con valores F o también llamados número F, donde cada número en ascenso corresponde a la mitad de la entrada de luz del anterior, valores que están tipificados con los números F1, F1.4, F2, F2.8, F4, F5.6, F8, F11, F16, F22 y F32. Estos números F se deducen de multiplicar cada número por el factor de raíz cuadrada de 2. Por ejemplo, si tú multiplicas F1 por el factor de la raíz cuadrada de 2, esto es 1.4142, te dará 1.4. Y si 1.4 lo multiplicas por el factor de raíz cuadrada de 2, esto es 1.4142, te dará F2 y así sucesivamente. Las aberturas o aperturas de diafragma se miden en número F. Entre menor número F, mayor luz entrará y a mayor número F, menor luz entrará. En la apertura de diafragma tenemos los números F abiertos y los números F cerrados. Los números F abiertos son 1, 1.2, 1.8, 2.8, 3.6, 5.6 y los números F cerrados son 8, 11, 16, 22 y 32. ¿Qué es el obturador de la cámara? ¿Qué es velocidad de obturación?
¿Qué es el obturador de la cámara? El obturador es un dispositivo electromecánico muy preciso, situado delante del sensor, que va a controlar el tiempo durante el cual le llegará la luz a este sensor. Está formado por dos cortinillas, una que se abre para el inicio de la exposición y otra que se cierra para finalizar el proceso de exposición. Y el espacio de tiempo en lo que se abre una cortinilla y se cierra la otra será el tiempo que entrará la luz al sensor. ¿Qué es la velocidad de obturación? La velocidad de obturación es el tiempo que va a estar abierto el obturador de la cámara y que dejará pasar la luz al sensor. La velocidad de obturación se mide en segundos: 5 segundos, 4 segundos, 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo, medio segundo, un quinceavo de segundo, un treintavo de segundo, un sesentavo de segundo, un 125avo de segundo, un 250avo de segundo y así sucesivamente. ¿Qué es ISO? ISO son las siglas de la Organización Internacional de Estandarización. La sensibilidad ISO es la capacidad que tiene el sensor de la cámara para captar luz. La sensibilidad ISO del sensor mide la reacción de este frente a un determinado nivel de luz en la escena. Dicha sensibilidad es inversamente proporcional a la cantidad de luz presente. Cuanta más luz haya en el ambiente o en la escena, menor sensibilidad ISO se podrá utilizar y viceversa. Esto es, entre menos luz haya en el ambiente, mayor sensibilidad ISO se puede usar. El ISO lo que hace es amplificar digitalmente la señal, haciéndonos ganar más luz, pero a costa de perder calidad de imagen. El secreto de la fotografía está en el correcto manejo de la luz. Los elementos básicos de la fotografía y la fotografía en general giran en torno a la luz. Un principio muy conocido que todo fotógrafo aficionado profesional debe comprender es el triángulo de exposición, o también conocido como triángulo de luz. El triángulo de exposición es un principio técnico en el cual está compuesto por tres componentes presentes en tu cámara fotográfica. Estos tres componentes interactúan entre sí formando un triángulo a la hora de hacer fotografía. Dichos componentes son apertura de diafragma, velocidad de obturación y sensibilidad ISO. Comprender este concepto te ayudará a tener un mayor dominio de tu cámara fotográfica, puesto que este triángulo de la luz es la clave principal para obtener el resultado que esperamos en nuestras fotografías. ¿Qué elementos componen el triángulo de exposición? En el triángulo de exposición interactúan en todo momento tres variables, los cuales forman los tres lados de un triángulo. Estos trabajan juntos para producir una fotografía correctamente expuesta. Si una variable se modifica, al menos una de las otras también deberá cambiar para mantener la exposición correcta. Primera variable, apertura de diafragma.
Recuerda, la apertura de diafragma se refiere al tamaño del orificio circular en el objetivo y controla la cantidad de luz que entra al sensor de la cámara a través de diferentes diafragmas o también llamados número F. Por lo tanto, a menor número F, mayor cantidad de luz entrará al sensor y viceversa, a mayor número F, menor cantidad de luz entrará al sensor. Ahora, debemos mencionar que la apertura de diafragma controla la profundidad de campo. Esto significa que entre más pequeño sea el número F, habrá menos zonas enfocadas o el fondo aparecerá borroso, así como a mayor número F, la profundidad de campo será mayor, esto es, aparecerá más nítido y se verán las zonas de la fotografía más enfocadas o con mayor nitidez. La profundidad de campo en fotografía es uno de los elementos claves que necesitas conocer para entender los conceptos básicos de la fotografía. Es un concepto muy importante porque está relacionada con la nitidez de las fotografías y afectará por completo a la imagen final. ¿Qué es la profundidad de campo en fotografía? La profundidad de campo en fotografía se puede definir como el espacio de la imagen que está relativamente nítido y enfocado. Es la distancia entre los elementos más cercanos y más lejanos que están nítidos y enfocados en tu fotografía. La profundidad de campo en fotografía. Te lo explico con ejemplos. Recuerda, la apertura de diafragma o número F controla la cantidad de luz. A menor número F, mayor cantidad de luz entrará al sensor y a mayor número F, menor cantidad de luz entrará al sensor. Y también recuerda que la apertura de diafragma o número F controla la profundidad de campo. Observa la siguiente imagen. Entre más pequeño sea el número F, habrá menos zonas enfocadas y el fondo aparecerá con menos nitidez, como el ejemplo de tu lado izquierdo. Y a mayor número F, la profundidad de campo será mayor, esto es, toda la fotografía aparecerá más enfocada y nítida, como lo observas en la imagen de tu lado derecho. Controlar la profundidad de campo es esencial para tener enfocados todos los elementos importantes y a resaltar en tu fotografía. Tenemos dos variables de profundidad de campo: menor profundidad de campo y mayor profundidad de campo. Veamos la primera. ¿Qué es menor profundidad de campo? Menor profundidad de campo se considera un espacio enfocado corto, es decir, la línea entre los elementos más cercanos y más lejanos que están nítidos y enfocados en tu fotografía es muy corta, o, en otras palabras, hay una pequeña porción de la imagen solamente enfocada. Menor profundidad de campo, solamente el sujeto principal está enfocado. Menor profundidad de campo está controlada por varios elementos, siendo la apertura del diafragma el más importante. Recuerda, cuanto menor es el número F, menor es la profundidad de campo.
¿Qué es mayor profundidad de campo? Mayor profundidad de campo significa una mayor cantidad de la imagen que está enfocada. En este caso, la línea entre los elementos más cercanos y más lejanos están razonablemente nítidos en toda la imagen fotográfica. Mayor profundidad de campo, toda la imagen fotográfica está completamente enfocada. Mayor profundidad de campo está controlada por una serie de elementos, siendo la apertura de diafragma el más importante. Recuerda, cuanto mayor es el número F, mayor es la profundidad de campo. En fotografía clínica dental intraoral, un requisito es lograr una mayor cantidad de imagen enfocada entre los elementos más cercanos y más lejanos de la imagen. Por lo tanto, requerimos tomar nuestras fotografías con números F grandes para obtener imágenes más nítidas y enfocadas. En fotografía clínica dental extraoral, los requisitos son darle prioridad a los elementos importantes a resaltar y no requerimos tanta profundidad de campo. Con números F más pequeños logramos que el sujeto u objeto principal esté enfocado y el fondo esté desenfocado. La prioridad a resaltar son las facciones de nuestros pacientes o algunos elementos de su cara que queremos evidenciar o resaltar. Factores que afectan a la profundidad de campo. Como ya vimos, el factor principal que afecta la profundidad de campo es la apertura de diafragma, pero no es el único. Hay varios factores principales que afectan a la profundidad de campo en fotografía. 1. Profundidad de campo y apertura de diafragma. De forma simple, cuanto menor sea el número F que uses, menor será la profundidad de campo. Por otro lado, cuanto mayor sea el número F que uses, mayor será la profundidad de campo de tu imagen. Segundo, profundidad de campo y distancia focal. El segundo factor es la profundidad de campo y la distancia focal que estés utilizando. En este caso, cuanto más corta sea la distancia focal de tu objetivo, mayor será la profundidad de campo, y cuanto más larga sea la distancia focal de tu objetivo, menor será la profundidad de campo. Siguiendo esta regla, la profundidad de campo de un objetivo de 15 milímetros será mayor que la profundidad de campo de un objetivo de 50 milímetros y uno de 85 milímetros y así sucesivamente. 3. Profundidad de campo y distancia de enfoque. La profundidad de campo y la distancia de enfoque también son dos elementos inseparables. Cuanto más cerca estés del sujeto que quieres fotografiar, menor será la profundidad de campo, mientras que cuanto más lejos estés del sujeto, mayor será la profundidad de campo. El segundo lado del triángulo de exposición es la velocidad de obturación o tiempo de exposición. El segundo lado del triángulo de exposición es la velocidad de obturación o tiempo de exposición. Recuerda, la velocidad
de obturación en fotografía es el tiempo que el obturador de la cámara está abierto y expone la luz al sensor de la cámara. Recuerda que en las cámaras digitales el sensor está cubierto por una delgada cortina totalmente opaca que controla la cantidad de luz que llega a la cámara. Esta cortina se llama obturador. Este obturador determinará el tiempo de exposición final. También recuerda que la velocidad de obturación se mide en segundos y fracciones de segundos. Ejemplo, 5 segundos, 2 segundos, 1 segundo, medio segundo, un cuarto de segundo, un octavo de segundo, un quinceavo de segundo, un treintavo de segundo, un sesentavo de segundo, un 125avo de segundo, un 250avo de segundo, un 500avo de segundo y así sucesivamente. ¿Qué es velocidad de obturación rápida en fotografía? Es esencial entender los términos de velocidad de obturación rápida y velocidad de obturación lenta, porque nos permitirán comprender los efectos de la velocidad de obturación en fotografía. Hablamos de velocidad de obturación rápida cuando el obturador de la cámara está abierto por un tiempo muy corto, en general por arriba de un sesentavo de segundo. La velocidad de obturación más rápida depende de la cámara, pero en la mayoría de las cámaras digitales la máxima velocidad es de un 4.000avo de segundo. Altas velocidades de obturación se utilizan generalmente para reducir el tiempo de exposición y, lo más importante, congelar el movimiento. ¿Qué es velocidad de obturación lenta en fotografía? Una velocidad de obturación lenta tiene lugar cuando el obturador de la cámara está abierto durante un tiempo, por lo general debajo de un sesentavo de segundo. La velocidad de obturación más lenta en las cámaras suele ser de 30 segundos. Se utilizan velocidades de obturación lentas para aumentar el tiempo de exposición. Generalmente la fotografía con velocidades de obturación lenta también se conoce como fotografía de larga exposición. Para este tipo de fotografías generalmente se necesita un trípode para que la fotografía no salga movida. El primer efecto de la velocidad de obturación en fotografía es el cambio en la exposición. Al dejar el obturador de la cámara abierto o cerrado durante un periodo de tiempo específico, el sensor capturará más o menos luz, lo que se traduce en una exposición con más luz o más oscura. Y el segundo y más importante efecto de la velocidad de obturación en fotografía es el movimiento. Al utilizar una velocidad de obturación más lenta o más rápida, podrás capturar una imagen más estática o más dinámica, algo que también se conoce congelar el movimiento o capturar el movimiento. Velocidad de obturación y fotografía a pulso. El último efecto de la velocidad de obturación es la vibración de la cámara. La velocidad a la que se está disparando, junto con la distancia focal de tu objetivo, determinará si puedes disparar a pulso o si necesitas algún mecanismo de estabilización como un trípode para evitar que la fotografía salga desenfocada o movida.
En fotografía existe una regla de velocidad de obturación mínima para disparar a pulso y dice que no debes usar una velocidad de obturación más lenta que la distancia focal de tu objetivo. Por ejemplo, si estás tomando una fotografía con un objetivo de 35 milímetros, deberás ajustar la velocidad de obturación superior a un 35avo de segundo para evitar vibraciones. Y si estás tomando una fotografía con un 50 milímetros, deberás ajustar la velocidad de obturación superior a un 50avo de segundo y así sucesivamente. En fotografía clínica dental intraoral, generalmente tomamos fotografía a pulso y es frecuente que la mayoría de nuestras fotografías nos salgan movidas. La recomendación es, para evitar trepidaciones de la cámara, debemos de usar velocidades elevadas. En fotografía clínica dental se sugiere usar una apertura de diafragma f22 y una velocidad de obturación superior a un 125avo de segundo, con una sensibilidad ISO de 100 y la ayuda de una luz externa, como es la del flash de tu cámara o un flash externo posicionado delante del objetivo de tu cámara. La velocidad superior a un 125avo de segundo y la luz de relleno del flash van a congelar la imagen, evitando toda trepidación al momento de tomar nuestra fotografía y obtengas fotografías de alta calidad que te sirvan como auxiliar de diagnóstico. El tercer lado del triángulo de exposición es la sensibilidad ISO. De forma simple, el ISO es la amplificación de la luz capturada por la cámara. Las cámaras digitales capturan la luz de forma natural a través de la apertura del diafragma presente en el objetivo y el tiempo que el obturador está abierto, y lo que hace el ISO es aumentar artificialmente la exposición de la fotografía. A más ISO, más amplificación y por lo tanto mayor será la exposición. La principal desventaja de elevar la sensibilidad ISO es la aparición de ruido en tus fotografías, reduciendo por tanto la calidad general de la imagen. El ruido en fotografía es un efecto de granulado en la imagen que le resta calidad y nitidez a tu fotografía. En fotografía, el ISO es una herramienta muy simple para aumentar la luz de tu imagen. Cuando tomas fotografías en condiciones de poca luz o cuando necesitas una velocidad de obturación más rápida. Pero recuerda que debes tener cuidado, ya que el uso de un ISO alto irá en decremento de la calidad de tu imagen final. Niveles ISO en fotografía. ¿Cómo se mide el ISO en las cámaras digitales? Los niveles ISO en fotografía son estándar en la mayoría de las cámaras digitales y la escala ISO más común en la actualidad es la siguiente: ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200 e ISO 6400. ¿Cuándo usar una sensibilidad ISO bajo en fotografía? Para capturar imágenes de calidad, el objetivo principal
es establecer una sensibilidad ISO lo más baja posible. Como comentábamos hace un rato, a medida que empiezas a aumentar la sensibilidad ISO, aumentarás progresivamente la capacidad del sensor de tu cámara para crear una imagen con más luz, y esto se traduce en mayor ruido fotográfico digital, o, dicho en otras palabras, la aparición de granulado en tu imagen. El ISO base es el valor de ISO más bajo. Siempre que las condiciones de iluminación lo permitan, trata de usar una sensibilidad ISO 100 o, en su defecto, una sensibilidad ISO 200 o una sensibilidad ISO 400. Con estas sensibilidades el ruido es muy pequeño y aún así tendrás fotografía de alta calidad. Sin embargo, no todo es tan fácil y a menudo tendrás situaciones de poca iluminación en las que te verás obligado a usar un ISO alto. En fotografía dental siempre trata de usar sensibilidades ISO 100, 200 o máximo 400, porque si tú empleas sensibilidades más altas, la calidad de tu imagen será deficiente por la aparición del ruido digital. Correcta exposición es controlar la cantidad de luz que entra en la cámara para realizar la toma fotográfica. Si dejamos pasar mucha luz, la fotografía quedará sobreexpuesta, y por el contrario, si dejamos pasar poca luz, la fotografía quedará subexpuesta. Para controlar la cantidad de luz que entra en la cámara, existen tres variables, recuérdalos: apertura de diafragma, velocidad de obturación y la sensibilidad ISO. Estos tres elementos se conocen como el triángulo de la exposición. Las cámaras cuentan con un fotómetro incorporado, es decir, un medidor de luz para que tu exposición sea correcta. El fotómetro te indica cuando tu fotografía está correctamente expuesta o está subexpuesta o está sobreexpuesta. El exposímetro o fotómetro es un instrumento que nos permite medir la luz y en fotografía es usado para poder calcular la exposición correcta de nuestras fotografías. En fotografía, si no medimos la luz, estamos perdidos. Por eso, las cámaras siempre llevan integrado un exposímetro, con el que podemos calcular la relación entre ISO, velocidad de obturación y apertura de diafragma. El exposímetro siempre mide la luz reflejada de los objetos y gracias a su medición podemos calcular de forma correcta la exposición final. A manera de resumen, para que puedas comprender lo que es la correcta exposición y su relación entre los tres factores determinantes del triángulo de exposición. Como vimos en las diapositivas anteriores, la apertura de diafragma y su relación con el número F, el obturador y su relación con el tiempo de exposición y la sensibilidad ISO y su relación con el sensor determinan la exposición correcta y además representan una estrecha relación entre estos parámetros, relación que hace que unos parámetros puedan compensar la acción de otros y lograr que configuraciones con distintos valores de los tres parámetros puedan originar
una misma exposición. Estas relaciones precisamente permitirán que siempre tengamos la posibilidad de obtener una foto en condiciones de correcta exposición. Lo normal sería fijar el valor de uno de los parámetros y en base a ese parámetro definir el valor de los otros dos para lograr que las fotografías estén expuestas de forma correcta. A continuación verás unos ejemplos de cómo lograr una correcta exposición en caso de que fijes uno de los tres valores. Si optas por una mayor apertura de diafragma, esto originará que la luz sea mayor. Por lo tanto, para lograr que la foto no salga sobreexpuesta, tendrás que reducir el tiempo de exposición y o reducir la sensibilidad. Si, por el contrario, aumentas el tiempo de exposición y deseas evitar que la fotografía salga sobreexpuesta por un exceso en el tiempo de exposición del sensor, tendrás que reducir la apertura del diafragma y o reducir la sensibilidad del sensor. Si el valor que deseas fijar es una mayor sensibilidad, para evitar que se produzca una sobreexposición, deberás reducir la apertura del diafragma y o aumentar la velocidad de obturación, es decir, disminuir la cantidad de luz que incide sobre el sensor y o el tiempo durante el que prolongas esta incidencia de luz. Como puedes ver, se ha tratado los tres casos con la finalidad de evitar la sobreexposición. Si por el contrario lo que deseas es evitar la subexposición de la fotografía, bastará con considerar las relaciones indicadas anteriormente, pero a la inversa. Ya para finalizar, nuevamente te agradezco tu atención y nos vemos y escuchamos la próxima semana. Cuídate mucho. Gracias.